La Sagrada Escritura se abre con una boda. En el primer capítulo de Génesis, Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, los bendice y les dice, sean fecundos y multiplíquense. Y se cierra con otra boda. En el Apocalipsis, la visión final de la historia es el banquete de las bodas del Cordero. De un extremo al otro, la escritura entera está enmarcada por bodas. Es más, el primer milagro que hizo Jesús, la primera señal que hizo para que sus discípulos creyeran en él, fue en el contexto de una boda. Esto no es coincidencia literaria, es parte de la revelación del plan de Dios. El amor conyugal es la imagen privilegiada que Dios eligió para mostrarse a sí mismo. La Biblia dice que Dios es amor, que en su esencia, lo que la esencia misma de Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios no está lleno de amor, Dios es ontológicamente amor. Y el amor entre el hombre y la mujer, cuando es vivido en la verdad, refleja algo real sobre quién es Dios. Obviamente el amor conyugal no se va a asemejar, no se va a equiparar al amor de Dios. Obviamente que no. Nosotros que recibimos de él amor y que de él aprendemos a amar, no podríamos jamás compararnos con aquel que en su esencia misma es amor. Tanto que cuando Juan tiene que definir a Dios, él dice, Dios es amor. Tres palabras. Nuestra capacidad de amor va a distar muchísimo de la capacidad que tiene Dios para el amor. Nosotros lo recibimos, Él lo es. Así que hoy comenzamos el artículo del Catecismo sobre el matrimonio desde su raíz más profunda. El matrimonio en el plan de Dios. El matrimonio está en el plan de Dios. Y vamos a ver, el matrimonio fue instaurado, instituido como parte del plan de Dios. Y vamos a observarlo en ese contexto, en el contexto en el que fue instituido. No fuera de este. Cuando uno saca una, una especie de planta o una especie animal de su entorno natural, del ecosistema que le es natural y propicio, y lo pone en otro ecosistema, en muchísimos casos la planta o el animal no sobreviven. En otros, no pueden vivir en la plenitud que vivían antes. No pueden dar fruto, no pueden reproducirse, no pueden fructificar, no pueden encontrar alimento tan fácilmente como lo encontraban antes. Tienen que cambiar su dieta, lo que cambia la composición ósea, la composición física del animal. Si sacamos el matrimonio fuera del ecosistema, del plan de Dios en el que fue instituido, terminamos con 50% de divorcios. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a observarlo dentro del contexto en el que el matrimonio fue instituido. Antes de la gracia, antes del sacramento, antes de la ley. El matrimonio en el orden de la creación, herido por el pecado y preparado a lo largo de toda la historia de Israel para su renovación en Cristo Jesús. Arranquemos. Recapitulemos por un momento, ya que estamos empezando un nuevo artículo. Estamos estudiando la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la celebración del misterio cristiano. Estamos en la segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Estamos en el capítulo tercero, los sacramentos al servicio de la comunidad. En el artículo anterior hablamos del sacramento del orden y ahora en el artículo 7 hablamos del sacramento del matrimonio.
artículo al que nos introduce el numeral 1601. La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Punto 1. El matrimonio en el plan de Dios. Numeral 1602. La Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1, 26 al 27, y se cierra con la visión de las bodas del Cordero, en Apocalipsis 19. De un extremo a otro de la Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de una institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor, como vemos insinuado en 1 Corintios 7:39. Todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de la Iglesia. Esto lo podemos comparar con las palabras de San Pablo en Efesios 5:31 al 32. 1603. La íntima comunidad de vida y amor conyugal está fundada por el Creador y provista de leyes propias. El mismo Dios es el autor del matrimonio. La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador. El matrimonio no es una institución puramente humana, a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los siglos en las diferentes culturas, estructuras sociales, actitudes espirituales. Estas diversidades no deben hacer olvidar sus rasgos comunes y permanentes. A pesar de que la dignidad de esta institución no se trasluzca siempre con la misma claridad, existe en todas las culturas un cierto sentido de la grandeza de la unión matrimonial. La salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. 1604. Dios, que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Habiéndolos creado Dios hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, muy bueno, a los ojos del Creador. Y este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sometedla. 1605. La Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo, dice Génesis 2:18. La mujer, carne de su carne, como dice Adán en Génesis 2:23, su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, le es dada por Dios como un auxilio, representando así a Dios, que es nuestro auxilio. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Que esto significa una unión indefectible de sus dos vidas, el Señor mismo lo muestra recordando cuál fue en el principio el plan del Creador,
Podemos ver las palabras del Señor Jesús en Mateo 19:4. De manera que ya no son dos, sino una sola carne, dice en el versículo 6. 1606. Acá entramos en el matrimonio bajo la esclavitud de pecado. Vamos a leer solamente este numeral de este apartado. Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer. En todo tiempo, la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Este desorden puede manifestarse de manera más o menos aguda y puede ser más o menos superado según las culturas, las épocas, los individuos, pero siempre aparece como algo de carácter universal. Y aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Como dije el día de ayer, estamos empezando una parte que nos toca a todos mucho más de cerca en el catecismo. A ver, hemos hablado, hasta ahora casi todo nos toca de cerca. Lo único que no nos toca tan de cerca es el sacramento del orden, porque la mayoría de nosotros no pasamos por el sacramento del orden. Pero lo que fue el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, los, los sacramentos de sanación, todo eso lo experimentamos, lo vemos, estamos muy en contacto con todo eso. Y todo lo que vimos en la primera parte también, pero ahora estamos tocando un tema que creo yo que, a ver, mete el dedo en la llaga de muchos de nosotros, sino no digo de todos, pero yo diría una gran mayoría. Estamos hablando de las relaciones conyugales, la relación entre el hombre y la mujer. Algo completamente natural, algo que como leímos hoy, viene de diseño, está ahí porque salió así de la mano del Creador. Y sin embargo, como hemos visto en la primera parte del catecismo, cuando hablamos sobre el mal, lo que es el pecado, que agarra algo tan bueno y tan bello como el amor dado por Dios al hombre y la mujer para que reflejen el amor del Padre, y lo termina estropeando. Vemos hoy en nuestra sociedad reflejo, el reflejo candente del pecado en cada una de las familias. Matrimonios heridos por los celos, la incomprensión, el cansancio, la rutina, la infidelidad. La infidelidad no solo de hecho, sino también muchas veces espiritual. La pornografía no ha ayudado para nada, gente. Es un cáncer en nuestra sociedad. Es un cáncer que ha llevado a muchos hombres y sigue llevando a muchos hombres a quizás no materializar una infidelidad per se con otra persona, pero vivan en infidelidad espiritual, en infidelidad mental del corazón constantemente. Eso afecta al matrimonio de una manera muy negativa. Es un pecado contra el matrimonio, no solo contra Dios también. La falta de comprensión, las presiones sociales, los hijos, que hoy día son cada vez menos hijos de los padres y son más hijos del Estado. Las tensiones económicas. Cuando empezamos a ver todo lo que ataca la integridad del matrimonio hoy día, se podrían escribir libros enteros. De hecho, se han hecho, se han escrito. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que nace del plan perfecto de Dios, en un entorno
perfecto del plan perfecto de Dios, se lo saca de ese ecosistema y se pretende que sobreviva en un ecosistema completamente adverso. Es como que sacas al colibrí que está en el jardín de tu casa y pretendes que sobreviva en la Antártida. No va a pasar. O sacas el limonero que tenés en el fondo de tu casa y quieres que sobreviva en el Sahara. No va a pasar. Saca el matrimonio del entorno propicio, del plan perfecto de Dios y ponelo y pretende que sobreviva intacto y que funcione por diseño como hubiera funcionado en un ambiente propicio, pero que funciona así en un ambiente de pecado, y no va a pasar. Es más, cuando el matrimonio falla, está funcionando por diseño, porque nunca se supone que haya tenido que vivir bajo las presiones en las que el matrimonio está hoy. El matrimonio fue hecho para el bien absoluto del hombre y de la creación. El matrimonio fue hecho para que hombre y mujer se entregaran sin límites, para que eh, criaran a sus hijos en el temor de Dios, que esa sea la base de la sociedad. Y hoy día, cuando hay reservas en la entrega, cuando hay envidias, celos, egoísmos de por medio, cuando no, los chicos pueden esperar, no quiero chicos todavía, quiero realizarme yo. Y después cuando vienen los chicos, que los cría el celular y las redes sociales y no los padres, no funciona. A ver, cuando vemos que que todo es un desbarajuste, es porque está funcionando por diseño. No está diseñado para funcionar en este ambiente. ¿Qué significa esto? No nos casemos. No, significa que tenemos que volver y estudiar cuál era el plan de Dios para respetar el plan de Dios y respetar el matrimonio y vivirlo como o lo más cercano posible a lo que Dios quiso que fuera. El numeral 1603 hace una afirmación que va a contracorriente de toda la concepción meramente contractualista del matrimonio actual. Es el mismo Dios el autor del matrimonio. Hace un par de años, cuando nuestro actual presidente Javier Milei estaba haciendo gira por los medios, él que se vendía como libertario, lo que sea, una de las cosas que él decía es que el Estado no tiene por qué meterse en el matrimonio, que puede ser un contrato entre partes, que puede ser un matrimonio por tiempo determinado. Se casan por, no sé, 4 años y después de eso el contrato queda terminado, ya está, se puede renovar si quieren. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es la realización del yo, mi realización personal, mi placer en este momento, y si por contrato decidimos que queremos tener hijos, bueno, lo ponemos. Si no, queda establecido por contrato que no vamos a tener hijos. Es decir, agarramos la parte biológica del matrimonio, lo que nos complace momentáneamente, lo ponemos a nuestro servicio a modo de contrato legal y al carajo con el matrimonio como está establecido por Dios. Eso es lo que nuestro actual presidente proponía. No me creen, vayan y búsquenlo. No va a ser difícil encontrarlo, porque lo dijo montones de veces. Pero el autor del matrimonio no es el hombre, no es la biología, es Dios. Tampoco es la iglesia, que lo elevó a sacramento. No es el Estado, definitivamente no es el Estado, que lo regula jurídicamente, bueno, por las injusticias que se pueden dar en un entorno adverso de matrimonio. La violencia, bueno, todos conocemos, ¿no es cierto? Pero el autor fue Dios. El matrimonio tiene su origen en el acto creador de Dios que hizo al ser humano hombre y mujer. No uno o lo otro, los hizo ambos. Y declaró que no era bueno que el hombre estuviese solo.
Y Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Es decir, ambos son la imagen y semejanza de Dios. Por eso el matrimonio no es una institución puramente humana, no podría serlo. Y cuando se la trata de esa manera, se la termina desvirtuando y se la termina castigando, como acabo de mencionar, que decía nuestro actual presidente Javier Milei en sus giras por medios de comunicación. Porque no es una institución humana. Aunque haya experimentado variaciones enormes a lo largo de las culturas, a lo largo de los siglos, la poligamia en las culturas antiguas y no tan antiguas. La poligamia sigue estando vigente en países musulmanes, en algunos países musulmanes, sigue estando vigente incluso en Norteamérica, en los que son los mormones fundamentalistas, la poligamia sigue existiendo, una desvirtuación absoluta del matrimonio, porque el matrimonio es, como dice San Pablo en Efesios capítulo 5, el reflejo de la unión y de la relación de Cristo con su iglesia. Cristo se casa con una iglesia, no con muchas, así que la poligamia ya es un desvirtuar del plan divino, de lo que el matrimonio debería reflejar, porque refleja algo más allá del matrimonio humano. Pero a pesar de todas las deformidades que ha sufrido el matrimonio a lo largo de la historia en diferentes culturas y entornos sociales, el sentido de que la unión entre el hombre y la mujer es algo grande, algo que toca lo sagrado, algo que merece ser celebrado públicamente y protegido socialmente, ese sentido universal no es una superstición cultural. Es la huella del Creador en la conciencia de todos los pueblos. Por eso en todos los pueblos el matrimonio es algo importante, aunque muchas veces no puedan explicar por qué lo es. Ahora, el numeral 1604 creo yo que es uno de los más densos de todo el capítulo. Dios creó al hombre por amor y lo llamó al amor. El momento en el que Dios llama al hombre a relacionarse con sí mismo, a relacionarse con Dios, lo está llamando al amor porque Dios es amor. Toda relación con Dios va a partir y va a estar impregnada de amor. La vocación al amor no es una de las vocaciones posibles entre otras. Es más, San Pablo en 1 Corintios 13 dice, hasta ahora persisten la fe, la esperanza y la caridad. Estos tres, pero de los tres, el mayor es la caridad, el amor. ¿Por qué? Porque la fe va a pasar, se va a acabar, va a haber un día cuando venga lo perfecto en la parucía que no vamos a necesitar más fe. Lo que hoy aceptamos por fe va a ser una realidad en la que vivimos constantemente. La esperanza no va a ser más necesaria porque lo que hoy esperamos lo vamos a tener, lo vamos a haber recibido. Lo que va a permanecer, lo que va a trascender la parucía de este mundo material al inmaterial es el amor. Porque esa es la esencia misma de Dios, que nos une y que nos seguirá uniendo para siempre. Entonces la vocación del amor o al amor no es una de las vocaciones posibles. Es la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Y la razón es teológicamente precisa, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor. Eso significa que cuando dos personas se aman con un amor genuino, fiel, fecundo, no está solamente satisfaciendo una necesidad biológica ni construyendo una unión conveniente de convivencia, está haciendo algo que refleja la naturaleza de Dios. El amor conyugal auténtico es uno de los lugares donde Dios se hace visible en el mundo de manera privilegiada. El catecismo cita de Génesis y dice que este amor es bueno, muy bueno a los ojos del Creador. La misma aprobación con que Dios contempló la creación entera el sexto día. El numeral 1605 recoge la descripción del Génesis y lo hace con una fidelidad que a mí me gustaría leer despacio. Dice que la mujer es
carne de su carne. Es Adán hablando, luego de la creación de la mujer. Él dice, he aquí carne de mi carne, hueso de mis huesos. Es decir, la mujer no es un ser de naturaleza diferente, sino igual, idéntico en estatus, en dignidad, en humanidad a Adán. Al Dios crear al ser humano a su imagen y semejanza, hizo ambos, diferentes biológicamente, complementarios emocionalmente y biológicamente también, y ambos imagen y semejanza de Dios. En ambos se refleja el carácter divino, con todas nuestras diferencias. Es decir, una sola persona difícilmente, un solo género difícilmente pudiese justamente reflejar el carácter divino. Y por eso es que la consecuencia es la unión indisoluble. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. El Señor Jesús mismo, cuando le preguntan sobre el divorcio, cita este texto y recuerda cuál fue en el principio el plan del Creador. Ellos le dicen, no, no, pero Moisés nos permitió escribirle un certificado de divorcio a nuestras esposas y divorciarnos. Se dice, claro, porque lo iban a hacer de todos modos, porque son duros de corazón, porque no quieren obedecer, porque no quieren negarse a sí mismos, quieren su propia gratificación. Pero en el principio, el plan era que Dios los unía y por lo tanto esa unión era indisoluble. Por eso dice Jesucristo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El numeral 1606 introduce algo que toda persona casada o que haya vivido cerca de un matrimonio reconoce inmediatamente. En todo tiempo, en todo tiempo, la unión del hombre y la mujer vive amenazada. Amenazada por la discordia, por el espíritu de dominio, de imponerse el uno sobre el otro, por la infidelidad. Dios mío, la infidelidad. Los celos. Peor que la infidelidad, porque muchas veces no hay infidelidad y hay celos que terminan rompiendo todo por nada. Y un sinfín de conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Aquellos que se juraron amor eterno terminan odiándose. Y yo esto no lo estoy hablando de afuera. Yo voy a cumplir ahora el mes que viene 19 años de casado. Así que esto lo hablo bien de adentro. Esto no es una descripción pesimista de la naturaleza humana. Es una descripción honesta de una experiencia universal de lo que está pasando con el matrimonio hoy. Hoy día, el 50% de los matrimonios terminan en divorcio y la cantidad de parejas que deciden casarse ha disminuido en todo el mundo dramáticamente. Es decir, con menos gente casándose, el porcentaje sigue ahí. Y como el porcentaje sigue ahí, menos gente se casa. ¿Para qué casarme? Si esto es como tirar la moneda. Capaz que me sale cara o seca. O sea, la chance de que esto me salga muy mal es 50%, es cara o seca. Esta es una inversión de mi vida malísima. Piensen por un momento. Si alguien viene y le golpea la puerta y le quiere ofrecer un proyecto para invertir, un negocio para invertir, y le dice, hay un 50% de probabilidades de que termines en la quiebra si invertís acá, pero está muy bueno el proyecto, ¿vos te meterías o no? Ningún ser pensante lo hacía. Para 50% de probabilidad de que termino quebrado en esto. Esto no es una inversión, esto es un suicidio económico. Bueno, el matrimonio hoy día es eso. ¿Me va a salir bien? Y no sé, tira la moneda. Esa es la situación del matrimonio de hoy, gente. Y la iglesia te está diciendo, no, esto la iglesia lo ha elevado por revelación divina al nivel de sacramento.
Pero cuando Jesucristo, hace 2000 años atrás, cuando a él se le pregunta acerca del matrimonio, acerca del divorcio, y él dice que el divorcio no es parte del plan, que el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, que el que se casa con la divorciada comete adulterio. Y los discípulos le preguntaron, bueno, entonces no conviene casarse. Jesús le dice, sí, esto no es para todos. Esto no es para todos. El matrimonio no es para todos. De la misma manera que el sacramento del orden no es para todos. Los sacramentos al servicio de la comunidad no son para todos. Y creer que porque llegaste a la edad propicia y deberías casarte porque si no se te pasa el tren es un error garrafal. ¿Es el matrimonio para vos? ¿Estás seguro que el matrimonio es para vos? ¿O vas a terminar arruinándole la vida a la mujer o al hombre a quien le juraste tu fidelidad, tu amor eterno, tu dedicación, tu devoción? Porque si vos no sos material para casarte, no te cases. No te cases. Dedícate al servicio de Cristo, dedícate a la expansión del reino, dedícate a otra cosa, no te cases. Especialmente si no estás dispuesto a morir a vos mismo todos los días. Porque eso es lo que el matrimonio demanda. Dos pecadores que se unen sacramentalmente y sacramentalmente se comprometen a reflejar en la tierra el amor de Cristo por la iglesia, que deben aprender a amar y servir a Cristo en el cónyuge. Es decir, cuando a mí me casó el obispo, lo que me dijo es, vos tenés que aprender a servir a Cristo en tu esposa. Ella es sacramento para vos y vos para ella. Si vos te vas a meter en algo así y no estás dispuesto a morir a vos mismo, a tus antojos, a tu egoísmo, a tus ambiciones personales, y usarla a ella para tu propia gratificación y para que ella te ayude a tu propia realización mientras ella queda relegada a un costado, si no estás dispuesto a hacer las cosas como Dios manda, no te cases. Vas a terminar arruinándote la vida y la de otra más. Y Dios te guarde de tener hijos porque le vas a arruinar la vida a ellos también. Yo les dije que a partir de hoy esto se volvía picante. Bueno, acá está. El matrimonio no es difícil porque el amor humano sea de mala calidad. No, nosotros tenemos amor porque Dios nos creó y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que es amor. El amor que Dios le dio a la humanidad no es de mala calidad. La raíz de este desorden no es que el hombre tenga un problema de origen. No se origina en la naturaleza del hombre ni de la mujer, se origina en el pecado. El matrimonio no es difícil porque el amor humano sea incapaz. Es difícil porque el egoísmo humano es mayor. Es difícil porque el pecado distorsionó algo que era extremadamente bueno y que puede ser restaurado, aunque no sin la ayuda de la gracia de Dios, en su misericordia. Pero el matrimonio católico puede ser, y está llamado a ser el reflejo del diseño original. ¿Va a ser 100% el diseño original? No, porque el diseño original vino cuando no había pecado. Nosotros vivimos con el pecado, convivimos con el pecado. Va a haber egoísmos, va a haber peleas, va a haber discusiones, va a haber discordias. Y en cada una de ellas, ambos cónyuges van a tener que aprender a amarse a pesar de, a morir a sí mismos y a servir a Cristo en el otro. Y cuando se hace eso, día tras día, semana tras semana, año tras año, el matrimonio católico puede ser un testamento, un testimonio a la sociedad de que el amor de Cristo en nosotros es más fuerte que lo que el pecado quiere hacer en medio de nosotros. Podemos aferrarnos a Cristo
a Cristo y morir al pecado juntos. Nos cuesta horrores, no nos sale a veces, terminamos a las piñas a veces, pero no importa. Morimos otra vez, nos pedimos perdón, nos confesamos, pedimos perdón a Dios, volvemos a hacerlo porque lo que estamos haciendo es morir a nuestro orgullo, morir a nuestro yo y servir a Cristo en el otro. Incluso cuando el otro tiene tantos defectos que tapan a Cristo dentro. No importa, Cristo está ahí y Él me amó con todos mis pecados. Yo la voy a amar a ella con todos sus defectos, como ella va a tener que amarme a mí con todos los míos. Y que son muchos. Entonces, la escritura se abre con una boda y se cierra con otra. Se abre con la boda de Adán y Eva, se cierra con las bodas del Cordero en los cielos, entre Cristo Jesús y su iglesia. Y como dijimos, esto no es una coincidencia literaria. Es el plan de Dios. El amor conyugal es la imagen privilegiada que Dios eligió para mostrarse a sí mismo. El matrimonio no es una institución humana, no es un contrato entre partes. Es una realidad divina que Dios inscribió en la naturaleza del hombre y de la mujer desde el principio para manifestar y materializar en la creación el tipo de amor que Él tiene por nosotros. Gracias una vez más por habernos acompañado. Les dije que cuando empezáramos con el matrimonio esto se iba a poner picante. ¿Y saben qué? Me estoy conteniendo. Creo que como Iglesia Católica no estamos haciendo lo suficiente para demostrarle al mundo por medio del matrimonio que el mundo está equivocado y que Dios realmente está en su iglesia. No estamos haciendo lo suficiente. Y aborrezco eso, con cada fibra de mi ser lo aborrezco. Pero quiera Dios darnos la fuerza, la humildad, la obediencia necesarias para someternos a Él en nuestro matrimonio. Y te digo una cosa, hombre que me estás escuchando, si sos casado o si estás en miras de. Te lo digo como hombre casado, padre de 3. Si vos te casás y cuando vos te casás, la palabra divorcio existe en tu diccionario, ya empezaste con el pie izquierdo. Algo que nosotros nos comprometimos desde el principio fue, esto no se menciona. Y no que nos ha salido, porque se ha mencionado. Pero cuando hay un compromiso tomado, no, acá no vamos. Acá no vamos. Y no, pero las cosas no eran como antes. Obvio que no son como antes. Vos no sos el mismo que antes. El tiempo pasa para todos y estamos cambiando. Las cosas no van a ser siempre igual. Si estuvieran siempre igual es que algo se está muriendo. Las cosas tienen que cambiar, tienen que avanzar, tienen que crecer, madurar. Pero ya no siento las maripositas. Obvio que no las vas a sentir. Eso no es amor. Eso no es amor. Eso es estupidez juvenil. Eso no es amor. El amor es algo mucho más profundo. Es una decisión que uno dice, a pesar de que ahora me cuesta amarte, por Dios, por mi promesa hacia vos y por quien yo recuerdo que sos, aunque ahora mismo mi egoísmo no me permita verlo, te voy a amar.
Los malos momentos no aparecen en las fotos, en los álbumes familiares, pero son los malos momentos los que te llevan de un buen momento a otro. Y si vos te casás ya teniendo una mano metida en el plan B dentro de poco va a ser tu plan A. Hombre, vos tenés la responsabilidad. Vos tenés la responsabilidad. Sí, porque Efesios capítulo 5 le dice a la mujer que debe someterse al hombre como a Cristo porque el hombre es la cabeza de. Sí, está bien. Pero ¿viste lo que le dice al hombre que haga? Anda y fíjate lo que San Pablo dice en Efesios capítulo 5 al hombre. Porque la mujer le dice que se someta y ame a su marido. Al hombre le dice, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Vos querés saber si estás amando a tu esposa lo suficiente, hombre? Agarrá un crucifijo y observa a Cristo. ¿Estás haciendo eso por ella? Si vos no estás amándola de esa manera, no podés decir que el matrimonio no funcionó. Es que vos no quisiste obedecer. Punto. Porque si vos amaras a tu esposa como Cristo amó a su iglesia al punto tal de que se entregó a sí mismo por ella en la cruz, te garantizo que cualquier cosa que esté ahora separándote de tu esposa probablemente se quemaría en un segundo. ¿Cuál es la razón de las separaciones y del divorcio? El egoísmo, primera y principal. Bájate de ese caballo de egoísmo, de querer ser más, de querer imponer tu voluntad y hacer lo que San Pablo le dice al hombre. Ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hace eso. Después decime que no funciona. Chao, Ganda.